¿En dónde caen las impresiones? ¿En dónde caen todas las impresiones que recibimos de instante en instante? Las impresiones caen en la mente. Ahí en nuestra mente donde tenemos ese archivo, ese acopio de impresiones pasadas. Al recibir una nueva impresión, automáticamente la asociamos con otras. Automáticamente la asociamos con experiencias pasadas, especialmente si son dolorosas, desagradables. Automáticamente lo asociamos con lo que no nos gusta, con lo que queremos evitar, o lo asociamos con lo que nos gusta, con las experiencias positivas que tenemos. Pero viene una asociación así, en automático, que casi que no la percibimos. Necesitamos trabajar con la autoobservación para alcanzar a ver la impresión entrante y la asociación que hacemos en automático, mecánicamente. Bien, un ejemplo sería como cuando vemos un lago tranquilo y de repente usted lanza una piedra y esta piedra cae en el lago, inmediatamente comienzan a formarse ondas hasta llegar a la orilla. Diríamos que así es la mente. Puede estar tranquila, en silencio, pero cae una impresión, entra una impresión en ese lago tranquilo de la mente y ésta reacciona con ondas. Esas ondas son las asociaciones mecánicas, en automático. Veamos acá este ejemplo. Aquí ilustremos la impresión como un árbol. Esta impresión, estamos viendo el árbol, qué grande, es un árbol de mango, inmenso, grande, con sus frutos, con todo el aroma del mango, usted ve las hojas así verdes, etc. Entra la impresión que es un hidrógeno 48. Esta impresión, diríamos, entra a través de los 5 sentidos. El olfato, gusto, el tacto, el oído, cómo el viento mueve el árbol. Y estas impresiones pasan directamente al cuerpo mental. Llegan hasta el cuerpo mental. Cada impresión que recibimos llega, el fondo que toca es el cuerpo mental. Entonces pongámosle aquí nuestro cuerpo mental. Es la mente la que recibe las impresiones. Y de acuerdo a su estructura mental, de acuerdo a su aparato mental, usted recibe las impresiones. Generalmente, estas entran y conforme van llegando y llegando, van golpeando el cuerpo mental y desde ahí se proyecta el rebote, diría usted, la reacción mecánica, la reacción estereotipada. Estas impresiones que llegan a nosotros son las que van formando nuestra vida. Estas impresiones forman nuestra vida psicológica. Y aquí, si son impresiones negativas, desagradables, feas, hirientes, usted diría que comienza nuestro malestar psicológico, comienza una enfermedad psicológica. Toda enfermedad física, primeramente, comienza por la parte psicológica, por una enfermedad psicológica. El 70% de las enfermedades tienen como origen precisamente este proceso. Es un alimento malo, negativo, descompuesto, de baja
calidad de impresiones. ¿Y cómo las recibe usted? ¿Las recibe identificándose? ¿Las recibe usted realmente de mala gana, de mala voluntad? ¿Le molestan mucho, le alteran, lo descomponen? Esas impresiones del día a día son las que vienen a formar nuestra vida psicológica. Son muy importantes, son el tercer alimento. Si nosotros recibimos estas impresiones plenamente identificados, ¿cómo reaccionamos ante ellas? ¿Cómo nosotros las digerimos y reaccionamos? Podemos reaccionar entonces con violencia, podemos reaccionar con ira, con impaciencia, podemos reaccionar callándonos las cosas, aguantándonos, reprimiéndonos, pero son reacciones. Dese cuenta entonces que la reacción, la vamos a poner de color azul, la reacción viene desde la mente y se da a través de los 5 centros. A través del centro intelectual, pongámosle aquí el nombre, centros. A través del centro intelectual, usted reacciona muy mental, usted genera pensamientos negativos. Ya hemos estudiado la importancia de los pensamientos, pero esta tarde estamos estudiando de cómo se originan esos pensamientos negativos. Precisamente de acuerdo como usted recibe estas impresiones, viene la reacción que sale desde el centro intelectual con pensamientos, diría usted, de tristeza, con pensamientos de angustia, o viene la reacción desde el cuerpo mental a través de gestos, movimientos, a través de acciones, de hábitos, o viene la reacción a través del centro emocional, y usted quizás rompe en llanto, o usted se conmueve, o se pone triste, o quizás usted se pone violento. Viene la reacción a través del centro instintivo y su cuerpo transpira, su cuerpo se queda congelado, usted se queda paralizado, o quizás se sonroja, quizás se avergüenza, o viene la reacción a través del centro sexual. Pongamos el ejemplo clásico. Usted va quizás a hacer una diligencia a una oficina del gobierno, o quizás usted va al banco donde hace sus trámites constantemente y la subgerente, una persona muy culta, muy educada, una mujer muy elegante, lo recibe y es muy amable con usted, es amable con todos los clientes, se porta muy gentil, muy cortés, amable. Usted recibe esa impresión, pero aquí en el cuerpo mental, recordemos, existe también el ego. Y aquí están los yoes, los diferentes yoes, aquí están listos para ellos alimentarse, y estos yoes reciben las impresiones y se alimentan de ellas. Esta amabilidad de esta subgerente la recibe el yo de la lujuria, por ejemplo, y comienza a imaginar, a pensar que ella está interesada en este caballero. Y quizás reacciona mecánicamente, reacciona de acuerdo a este yo, a este ego, a este defecto, reacciona haciéndole propuestas sexuales. ¿Pero por qué? Porque la impresión fue recibida equivocadamente por uno de estos yoes. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones así embarazosas, ridículas, cuando nosotros tomamos a mal una amabilidad, un buen gesto de amabilidad, de cortesía,
nuestro ego lo toma y reacciona equivocadamente. Entonces recordemos que mecánicamente, viviendo en automático, sin ningún trabajo sobre sí mismo, la impresión entra por los 5 sentidos, llega hasta la mente, pero aquí existe el ego. Aquí está el ego con sus múltiples yoes, y estos yoes son los que reciben la impresión. ¿Cómo se alimenta el ego? ¿Cómo se fortalece el ego? Es a través de las impresiones no transformadas. Dijimos que somos bombardeados de instante en instante por impresiones, pero si no hacemos el trabajo de transformar las impresiones, esto es un alimento del ego. Y si no hubiera yoes existentes que las reciban, estas nuevas impresiones sirven de base para comenzar a crear nuevos yoes. Comienzan a gestarse, diría usted, nuevos yoes que no teníamos, que no habíamos formado todavía, que no teníamos ni de vidas pasadas. Por ejemplo, si usted comienza a formar un vicio, una dependencia del Internet, seguramente ese yo usted no lo tenía del pasado, no lo tenía de vidas pasadas, porque no existía el Internet hace 100 años, hace 200 años. Pero ahora usted comienza a formar una adicción, comienza a formar la adicción al WhatsApp, al Internet, al Facebook, etc. Usted comienza a gestar nuevos yoes, hasta que llega el momento en que ya tiene la adicción plenamente desarrollada. Entonces, recordemos, las impresiones entran, llegan hasta el cuerpo mental, son recibidas ahí por el ego, y los yoes son los que se alimentan de estas impresiones. Estos yoes se sostienen gracias a estas impresiones. Cada una de estas entidades tratará de alimentarse con estas impresiones. Y luego de que recibe la impresión, reacciona. El ego reacciona. Entonces diríamos, si me gritas, te grito. Si me empujas, te empujo. Si me insultas, te insulto. Si me haces mala cara, te hago mala cara. Así es nuestra forma de vivir, reaccionaria, reactiva a las impresiones de la vida. Muchas veces vamos conduciendo en el auto y a veces nos descuidamos, quizás cometemos un error o quizás no, pero pasa alguien al lado nuestro y pasa insultando. Y si estamos en automático, si estamos en piloto automático, respondemos igual con una mala seña, respondemos con un insulto. Esa es la forma típica como vivimos continuamente. El ego se sostiene, se fortalece, crece a través de recibir impresiones y de no transformarlas. ¿Cuántas veces sintonizamos programas de televisión de violencia, destrucción, agresividad, engaño, adulterio, infidelidades, etcétera? Y todas estas son impresiones que recibimos y que alimentan al ego. Por eso es que hay tanta demanda, diríamos, de películas de acción, de películas de violencia, de novelas románticas llenas de traiciones, de infidelidades, de violencia, de calumnias, chismes, etc. Porque nuestro ego le gusta ese alimento. Pocas impresiones serían aquellas que caen en la esencia. Pocas impresiones serían aquellas que caen aquí, en su conciencia, dibujémoslo así. Aquí serían pocas las impresiones que usted quizás cuando sale a la naturaleza, cuando ve un paisaje hermoso o cuando ve a un niño ahí en la calle sufriendo, cuando ve a un perrito, a un gatito, usted diría,
esas impresiones me conmueven, son diferentes. Cuando abrazo a mi sobrino recién nacido, un bebito, un bebé, entonces hay impresiones que quizás no llegan al ego, sino que pocas impresiones llegan a la esencia, a la conciencia. Y la conciencia, lógicamente que también reacciona, ya no sería una reacción, sería una respuesta. La conciencia responde a esa impresión con equilibrio, con madurez, con amor, etc. Desde la esencia se responde apropiadamente, con lo justo, con lo necesario para ese momento, para esa circunstancia directamente. Entonces recuerde, las impresiones caen en el cuerpo mental, caen en el ego y pocas de ellas caen en la esencia. Ahí es cuando usted se siente motivado, ahí es cuando usted siente que se conmueve ante la naturaleza, ante tanta belleza, etcétera, porque su esencia ha recibido esas impresiones. Pero qué diferente es a las impresiones que usted recibe con el ego de esa película de muerte, matanza, destrucción, etcétera, etcétera. Son diferentes realmente los resultados de una impresión.